pequeño pueblo perdido entre las montañas de Jalisco vivía María del Carmen, una viuda con 3 hijos hambrientos y un corazón lleno de fe. No tenía casa digna, ni comida suficiente, pero aquella noche, bajo la lluvia, encontró a un hombre tirado en el camino. Sin pensarlo, lo cubrió con su única manta, le dio el pan que guardaba para sus hijos. Lo que ella no sabía era que aquel hombre no era cualquier campesino, y lo que él le revelaría después cambiaría su destino para siempre. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, excepto su bondad. La lluvia no daba tregua. Caía sobre el techo roto de una casita de adobe ubicada en las afueras de un pueblo llamado San Pedro de los Milagros, en el estado de Jalisco. Dentro, el frío calaba los huesos y la humedad había ganado la batalla hacía semanas. María del Carmen, de apenas 32 años, se movía con una vieja cubeta entre goteras, tratando de atrapar el agua que caía del techo mientras su hijo menor tosía desde una esquina, envuelto en un trapo que ya no calentaba a nadie. Sus otros 2 hijos dormían apretados bajo una cobija remendada, sin cenar, otra vez. Había sido esposa de un albañil, fallecido hacía un año en un accidente en una obra. Desde entonces sobrevivía vendiendo tortillas y lavando ropa ajena. Pero aquel mes no había tenido suerte. No había gas, no había frijoles, solo un pedazo de pan duro que había guardado para los niños. Pero no se quejaba, jamás. «Mamá, ¿mañana sí comemos algo rico?», le había preguntado su hijo Tomás por la tarde. «Claro que sí, mi amor. Dios provee», le respondió ella, con una sonrisa que apenas sostenía por dentro. Cuando los niños por fin se durmieron, María del Carmen salió al patio a sacar la cubeta llena de agua. Fue entonces que lo escuchó, un ruido seco. Algo o alguien había caído cerca del camino, justo detrás de los árboles. Miró al cielo. Estaba tan oscuro que no se distinguía el suelo del cielo, pero algo la hizo caminar. Con sus sandalias rotas y un chal que apenas cubría sus hombros, cruzó la vereda con una linterna vieja en la mano. Caminó con cautela, el corazón acelerado, y ahí lo vio. Un hombre tirado entre el barro, semi-inconsciente, empapado, con sangre seca en la frente y las ropas rasgadas. María se agachó de inmediato. «Señor, ¿está bien? ¿Puede oírme?», preguntó con urgencia. El hombre apenas abrió los ojos, murmuró algo inentendible. Parecía haber caído del caballo o de una carreta. Tenía el tobillo inflamado y el rostro cubierto de tierra. María del Carmen miró a su alrededor. No había nadie. No tenía teléfono, no tenía forma de pedir ayuda. Respiró hondo y sin dudar se quitó la manta que usaba para cubrir a sus hijos, la única que le quedaba. Lo envolvió con ella y lo ayudó como pudo a arrastrarse hasta el corredor de su casa. Ahí lo sentó. Le ofreció un poco de agua en un vaso de plástico y partió en 3 el pedazo de pan duro que tenía guardado. «Lo siento, es lo único que tengo», le dijo en voz baja, mientras le colocaba un trapito húmedo en la frente. El hombre la miró con los ojos entrecerrados. No dijo nada, solo respiró profundo y se desmayó. Esa noche, María del Carmen no durmió. Se quedó junto al extraño, preocupada. Su tobillo parecía roto y el frío le provocaba temblores constantes.
Le colocó una olla con agua caliente cerca para darle algo de calor. No tenía estufa, pero sí fe. Y con eso se mantuvo despierta, orando en silencio. Lo que ella no sabía era quién era ese hombre, ni lo que esa noche oscura significaría para su destino. El amanecer llegó lento, cubierto por nubes grises que anunciaban más lluvia. El pueblo aún dormía cuando María del Carmen encendió la leña húmeda que logró rescatar del gallinero abandonado. Hacía años que no tenía estufa. Cocinaba en el suelo, sobre piedras. Esa mañana no había qué cocinar. El hombre seguía tendido sobre el petate. Respiraba con dificultad, pero ya no temblaba tanto. Sus ropas seguían mojadas, así que María del Carmen, con algo de pena, se atrevió a quitarle la camisa para que no se enfermara. Vio entonces cicatrices en su abdomen y un colgante de oro sucio por el barro. No era común ver a hombres así por ese camino. «¿Quién será usted?», murmuró mientras lo cubría con un trapo seco. Sus hijos comenzaron a despertar. El menor, Andrés, fue el primero en verlo. «Mamá, ¿quién es ese señor?». «Es un hombre que se cayó. Lo traje para que descanse un poco. Está herido». Tomás, el mayor, de apenas 8 años, se acercó con recelo. «No deberíamos tener extraños en casa, mamá». «Lo sé, mi amor, pero no podía dejarlo en el camino, solo y herido». Ninguno protestó. Habían aprendido a no cuestionar la bondad de su madre, aunque eso significara quedarse sin pan, sin cobija, sin nada. A media mañana, el hombre abrió los ojos por completo. María del Carmen lo escuchó toser y corrió hacia él con un jarrito de agua. «Tranquilo, señor, ya está a salvo. Se cayó anoche cerca del camino». El hombre tardó en reaccionar. Observó a su alrededor, desconcertado, hasta que fijó la mirada en ella. «¿Dónde estoy? ¿En mi casa? Bueno, en lo que queda de ella. Soy María del Carmen. Lo traje aquí porque no podía dejarlo tirado». Él trató de incorporarse, pero el dolor en el tobillo lo obligó a recostarse de nuevo. «Mi caballo», murmuró. No había caballo cuando lo encontré. Estaba solo. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego, él habló. «Me llamo Esteban. Esteban Ramírez». El nombre no le dijo nada a María. En su mundo, nadie era más importante que la comida del día. «Mucho gusto, don Esteban. ¿Tiene familia? ¿Quiere que avise a alguien?». El hombre negó con la cabeza. «No, nadie cerca. Venía de San Ignacio. Algo me asustó. El caballo se espantó. Me caí. No recuerdo bien». Ella asintió con suavidad. No hizo más preguntas. Preparó una infusión de hierbas con hojas que había recolectado del monte y se la dio. Don Esteban la miró con detenimiento. Notó sus manos agrietadas, su ropa vieja, el suelo de tierra, el humo en el ambiente. Se dio cuenta de que aquella mujer no tenía nada, y aún así le había dado todo. «Gracias», dijo, apenas en un susurro. Ella solo sonrió. Pasaron 2 días. Don Esteban no podía caminar bien, pero comenzó a hablar más. Jugaba con los niños, les contaba historias del campo, de animales, de cuando era joven. A María le sorprendía lo educado que era. Tenía un acento distinto. Sus manos no eran de campesino. Sus botas, aunque rotas, eran de buena calidad. Y ese colgante de oro tenía iniciales grabadas, ERA.
La duda comenzó a crecer en su mente. ¿Quién era realmente ese hombre? Y sobre todo, ¿por qué estaba solo? Una tarde, Tomás se acercó a su madre en secreto. «Mamá, ese señor tiene un reloj bonito», lo escondió en su bota. «¿Estás seguro?» «Sí, lo vi cuando se acomodaba. Es de esos que brillan». María del Carmen no sabía qué pensar. Tenía miedo. No quería problemas. Pero tampoco quería echarlo. Era un buen hombre, agradecido, amable y hasta cariñoso con sus hijos. Esa misma noche, cuando los niños dormían, don Esteban se levantó con dificultad y se sentó frente a ella, junto al fuego apagado. «María, necesito decirle algo y espero que no se asuste». Ella lo miró, con el corazón latiendo más rápido. «Lo escucho, don Esteban». Él respiró hondo, se quitó el colgante del cuello y se lo mostró. «No soy solo un campesino. No vine caminando por accidente». Ella frunció el ceño. No entendía. «¿Entonces quién es usted?», preguntó con un hilo de voz. Él bajó la mirada y tras una larga pausa respondió: «Soy dueño de varias tierras en esta región y estoy buscando a alguien que me pertenece». María del Carmen no supo qué decir. Se quedó mirándolo, tratando de entender si había escuchado bien. Las palabras «dueño de tierras» no hacían sentido en un hombre que llegó empapado, herido y perdido en el monte. Pero algo en sus ojos, la seguridad, la calma, le decía que estaba diciendo la verdad. Don Esteban notó la duda en su rostro. «No lo estoy inventando. Soy Esteban Ramírez Álvarez. Mi familia tiene tierras en el norte de Jalisco, cerca de Yagualica. Nací allá, pero me alejé muchos años, demasiado tiempo». Ella lo miró, sin saber si estaba metiéndose en algo peligroso. ¿Y qué hacía aquí solo, sin nadie? Él bajó la mirada. Tardó en responder. «Estoy buscando a una mujer, a alguien que amé y a alguien más». María tragó saliva. No le gustaba a dónde iba esa historia. ¿Una mujer? Sí, se llamaba Rosaura. Nos conocimos hace más de 10 años. Nunca la olvidé. Pero mi familia no aceptó la relación. Me mandaron fuera. Me obligaron a casarme con otra persona. Fue una vida vacía, fría. Cuando mi esposa murió, regresé. Ella no decía nada. Solo escuchaba, pero algo se movía en su interior. Hace poco alguien me dijo que Rosaura había muerto, que vivió en este pueblo y que quizás tuvo un hijo mío. No lo sé. Nadie me da respuestas claras, así que vine, solo, a buscar. El corazón de María se apretó. Ese nombre, Rosaura, ella lo conocía. Rosaura había sido su vecina hacía muchos años. Una joven hermosa, callada. Murió repentinamente y nadie supo mucho. Dejó una hija que fue criada por una tía hasta que la tía se fue a Estados Unidos. La niña fue enviada a un internado y luego desapareció del mapa. María sintió un escalofrío. ¿Y qué piensa hacer si la encuentra? Don Esteban la miró directo a los ojos. No lo sé. Pero si hay un hijo mío, no voy a dejarlo abandonado. No otra vez. El silencio se hizo pesado. María se levantó, como si necesitara aire, y fue hasta el patio. El cielo estaba cubierto de nubes negras. El viento traía el olor a tierra mojada, pero también algo más. Una sensación difícil de explicar. Don Esteban se apoyó en el marco de la puerta, observándola. ¿Usted tiene familia aquí, María? Ella tardó en responder. Ya no, solo mis hijos. Mis padres murieron, mis hermanas se fueron lejos.
Estoy sola desde que mi esposo falleció. Él asintió, en silencio. ¿Y cómo hace para sobrevivir así, con tan poco? Ella lo miró sin dudar. No tengo opción. Uno se acostumbra a no tener, pero no me acostumbro a dejar de creer. Don Esteban sonrió, como si eso le diera paz. Esa noche, los niños durmieron temprano. María se quedó lavando ropa en una cubeta con agua de lluvia. Don Esteban la observaba desde lejos. Veía la forma en que luchaba contra todo, sin quejarse, con una fuerza que no se enseñaba en libros ni escuelas. A la mañana siguiente, se despertó antes que todos y caminó con dificultad hasta el pueblo. Nadie lo reconoció, pero en la tienda preguntó por un hombre llamado Don Julián, un viejo vaquero que había trabajado con su familia hacía décadas. Cuando lo encontró, don Julián lo miró como si hubiera visto un fantasma. «Por Dios, don Esteban, ¿es usted?», lo daban por muerto. Hablaron por más de una hora. Don Julián le confirmó lo que temía. Rosaura había muerto hacía 9 años, pero antes de morir, dio a luz a una niña que fue entregada a una mujer de confianza en el pueblo, una mujer llamada Magdalena, tía de la madre, y amiga cercana de María del Carmen. El mundo de don Esteban se sacudió. Volvió lo más rápido que pudo. El tobillo le dolía, pero no le importaba. Llegó a la casa jadeando, con el rostro empapado de sudor. María lo vio entrar, alarmada. «¿Qué pasó?». Él se acercó con los ojos brillosos. «Necesito saber la verdad». Ella se quedó inmóvil. «¿Usted conoció a una mujer llamada Magdalena?». La sangre se le fue a los pies. «Sí, era mi amiga. Crió a una niña, pero luego la mandaron lejos». Don Esteban se acercó aún más. «¿Dónde está esa niña ahora?». María tragó saliva. «No lo sé. Se llamaba Esperanza». Pero nadie volvió a saber de ella. El silencio fue total. Solo se escuchaban los pájaros en la distancia. Don Esteban murmuró: «Esa niña puede ser mi hija». María no sabía si llorar, hablar o simplemente caer al suelo, pero nada la preparó para lo que él dijo después. «Y hay algo más, María, algo que no entiendo, pero lo sentí desde que entré a esta casa». Ella lo miró, confundida. Él la señaló suavemente con la mirada. ¿Sus hijos son todos de su esposo fallecido? María del Carmen se congeló. El aire se hizo denso. «No», respondió, después de una eternidad. «Uno de ellos no». Don Esteban se quedó mudo. Ella bajó la cabeza. Un secreto que había guardado durante años. Ahora empezaba a desbordarse. Y nada volvería a ser igual. María del Carmen permanecía de pie, con la cabeza agachada, las manos apretadas y el corazón golpeando tan fuerte que creía que se le notaba en el cuello. Había dicho algo que jamás pensó que saldría de su boca. Algo que enterró desde el día que su esposo la abrazó por última vez. Don Esteban dio un paso hacia ella, con la voz temblorosa. «¿Qué quiso decir con eso, María?». Ella no respondió de inmediato. Se giró hacia el interior de la casa, como asegurándose de que los niños no escucharan. «Venga», le dijo. «Vamos al corral. Ahí nadie nos oye». Caminaron en silencio hasta un pequeño gallinero abandonado, cubierto de maleza y escombros. Se sentaron en unos bloques de cemento rotos. El cielo seguía gris. María del Carmen respiró hondo y comenzó a hablar. «Antes de casarme con Julián, mi esposo, tuve un problema. Yo era joven, ingenua. Trabajaba en un restaurante en Tepatitlán.
Ahí conocí a un hombre que me engañó, me hizo sentir querida y luego me dejó. Me embaracé y no supe qué hacer. Don Esteban la miraba en completo silencio, sin interrumpir. Volví al pueblo, con vergüenza, con miedo. Magdalena, la tía de Rosaura, me ayudó. Fue ella quien me escondió. Me dio casa, comida, apoyo. Cuando nació el niño, yo estaba sola. Pero al poco tiempo, conocí a Julián. Él lo aceptó como suyo. Nunca dijo nada. Lo amó como si fuera su sangre. ¿Y cuál de sus hijos es?, preguntó don Esteban, con el pulso agitado. Tomás, respondió ella, con los ojos húmedos. Él no sabe. Para él, Julián fue su padre. Y así quiero que siga siendo. No quiero que se sienta menos. El silencio fue largo. Don Esteban se quedó con la mirada perdida en el suelo. ¿Ese hombre que la engañó tenía nombre?, preguntó finalmente. María asintió. Sí, se llamaba Esteban Ramírez. Él levantó la cabeza de golpe, como si le hubieran dado una bofetada. No puede ser. Yo tampoco lo sabía, hasta que lo escuché decir su nombre hace unos días. Y hasta hoy, que mencionó a Rosaura, a Magdalena, todo empezó a encajar. Don Esteban se puso de pie. Comenzó a caminar de un lado a otro, como si necesitara moverse para procesarlo. ¿Está diciendo que Tomás es mi hijo? Ella no respondió. Solo lo miró, con una tristeza profunda en los ojos. Él se acercó, desesperado. María, necesito saber. ¿Está segura? María asintió lentamente. Sí, ahora lo estoy. Usted es el mismo hombre que conocí en Tepatitlán. Han pasado más de 9 años, pero lo recuerdo. Usted usaba ese mismo colgante y me hablaba de tierras, de escaparse, de sueños. Don Esteban retrocedió como si el mundo se le hubiera venido encima. Se sentó de nuevo, con la cara entre las manos. Todo este tiempo he tenido un hijo y no lo sabía. María lo miró, con una mezcla de compasión y miedo. No le diga nada, por favor. No todavía. Él no entiende. Apenas tiene 8 años y ya ha perdido demasiado. Pero es mi hijo. Lo sé, y yo no quiero quitárselo. Pero tampoco quiero que se le rompa el corazón. Él amaba a Julián. Si le dice que no era su padre, puede que no lo entienda. Don Esteban permaneció en silencio, luchando contra la emoción que le subía por la garganta. Después de varios minutos, habló. No voy a hacer nada sin su permiso, María, pero necesito estar cerca, ayudar, cambiar lo que hice mal. Ella bajó la cabeza, derrotada. No quiero que se repita lo que pasó con usted y Rosaura. No quiero más niños sin padres, ni mujeres criando solas, pero todo esto es demasiado. Don Esteban la tomó suavemente del hombro. Déjeme estar aquí, al menos por un tiempo, déjeme conocerlo. Ella asintió en silencio, y así empezó una nueva etapa. Durante los días siguientes, don Esteban se quedó en casa de María del Carmen, ayudando con lo poco que podía. Enseñó a los niños a arreglar la cerca, a hacer juegos con botellas viejas, a plantar semillas en un rincón del patio. Tomás se apegó a él de inmediato, sin saber por qué. «Se parece a ti cuando eras niño», murmuró una tarde don Esteban, observando a su hijo mientras jugaba. María sonrió con tristeza. Es terco, noble, y no le gusta perder. Él rió suavemente. Una mañana, mientras María lavaba ropa, don Esteban salió al pueblo y fue hasta el ayuntamiento. Allí,
Hizo una llamada a su abogado en Guadalajara. Necesito que prepares algo. Es urgente. Voy a hacer una transferencia a nombre de una mujer llamada María del Carmen Ramírez. ¿Ramírez?, preguntó el abogado. ¿Es pariente? Desde hoy, lo es. Pero ese movimiento, sin saberlo, desencadenaría una reacción que pondría a todos en peligro, porque alguien más también estaba buscando a don Esteban, y lo había encontrado. El viento soplaba con más fuerza esa tarde. El cielo de Jalisco se había tornado casi morado, como presagio de tormenta. María del Carmen había colgado ropa en una cuerda improvisada entre dos árboles secos, mientras don Esteban enseñaba a Tomás a fabricar una cometa con bolsas de plástico y varillas de escoba. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, hasta que un coche negro, polvoriento, se detuvo frente a la entrada del terreno de María. Un auto como ese no era común en esa zona. Nadie tenía autos así en el pueblo. Del asiento trasero bajó una mujer con gafas oscuras, botas de cuero y una chaqueta ajustada que claramente no había sido comprada allí. Miró el lugar con desdén, como si no pudiera creer que alguien viviera en ese pedazo de mundo olvidado por todos. El chofer bajó después. Un hombre robusto, silencioso, con cara de pocos amigos. María, al ver el auto, sintió un escalofrío. Don Esteban, en cambio, palideció. La sangre se le fue de golpe. ¿Quién?, murmuró, sin terminar la frase. La mujer se acercó con paso firme, y cuando estuvo a unos metros, se quitó las gafas lentamente. Vaya, vaya, así que era cierto. El gran Esteban Ramírez, viviendo como un mendigo, escondido en un rancho olvidado. María lo miró de reojo, sin entender. ¿Quién es ella?, preguntó, en voz baja. Don Esteban no respondió. Solo bajó la cabeza. La mujer, sin esperar invitación, entró al patio. «Permítame presentarme», dijo con tono irónico. «Miranda Solórzano, abogada de la familia Ramírez. Y, hasta hace poco, la única que creía que usted todavía respiraba». María del Carmen apretó los puños. La forma en que aquella mujer lo hablaba, con sarcasmo y veneno, le hizo hervir la sangre. «¿Qué quiere?», preguntó ella, firme. Miranda sonrió como si disfrutara la incomodidad. «Lo que siempre ha querido la familia Ramírez, control. El señor Esteban desapareció hace semanas, sin dejar rastro. Teníamos negocios pendientes, contratos sin firmar, tierras congeladas. Y ahora resulta que estaba aquí, jugando a la familia feliz con una mujer pobre y un niño». Don Esteban dio un paso al frente, con voz más firme. «Ya no quiero nada de esos negocios, ni de ese mundo. Me cansé de vivir para los demás». «Ah, qué lindo discurso», respondió ella con burla. «Pero eso no funciona así. Hay reglas y hay consecuencias. Usted tiene propiedades registradas, herencias en disputa y ahora transferencias sospechosas». María del Carmen frunció el ceño. ¿Transferencias? Miranda se giró hacia ella. Claro. ¿O pensó que podía poner a su nombre parte de una finca sin que alguien notara? El banco me notificó ayer. ¿Quién se cree que es? «Basta», estalló don Esteban. «Ella no tiene culpa de nada. Todo esto es cosa mía. Y si te atreves a ponerle un dedo encima...» «¿Qué?», interrumpió Miranda desafiándolo. «¿Me vas a enfrentar? ¿A mí?
¿La misma que ha limpiado tu desastre durante 20 años? El silencio fue brutal. María apenas respiraba. Se acabó, dijo él con firmeza. No voy a volver a esa vida. No voy a permitir que metas tus manos en lo único puro que tengo. Miranda soltó una risa amarga. ¿Puro? ¿Esto? Señaló la casa destartalada. Estás ciego, Esteban. Ella te vio vulnerable y aprovechó, como todas. No hable así de ella, gritó Tomás, que había escuchado todo desde la puerta. Todos lo miraron. El niño estaba con los ojos brillosos, los puños cerrados, como un pequeño torbellino de rabia. Don Esteban lo miró con orgullo y con dolor. Miranda volvió a ponerse las gafas. Está bien, te dejo jugar a la casita por unos días más, pero te advierto, la familia Ramírez no va a permitir que tires su nombre por la basura. Tienes 3 días. Después de eso, vendremos por todo. Se dio la vuelta, subió al auto y se marchó dejando una nube de polvo detrás. El silencio volvió al patio como un golpe seco. María del Carmen temblaba, no por miedo, por rabia, por impotencia. ¿Qué fue todo eso?, le preguntó sin rodeos. Don Esteban se sentó, derrotado. Esa mujer es la que manejaba mis negocios desde hace años. Me protegía, pero también me vigilaba. Nunca le gustó que yo pensara por mi cuenta. Y ahora me encontró. Tomás se acercó despacio. ¿Por qué dijo que me quería quitar todo?, preguntó con voz temblorosa. Don Esteban lo miró. Porque tú eres más importante de lo que ella cree. Y no te voy a dejar solo, Tomás. Nunca. Fue la primera vez que el niño lo abrazó sin miedo. María del Carmen los miraba, sabiendo que su mundo acababa de cambiar para siempre. Pero lo que no sabía era que Miranda no había venido sola. En otro pueblo cercano, alguien más la esperaba. Alguien que conocía a María del Carmen. Alguien que sabía un secreto que ni siquiera Esteban conocía aún. Y ese secreto lo cambiaría todo. El silencio se había vuelto costumbre en casa de María del Carmen. Desde la visita de Miranda, los días se volvieron más tensos, más largos. Don Esteban apenas dormía, pasaba horas caminando por el patio, pensando cómo proteger a su hijo, cómo protegerla a ella. María, por su parte, mantenía la rutina, pero con los nervios crispados. Cada vez que un auto pasaba por el camino, su estómago se encogía. Sabía que Miranda volvería, pero lo que no sabía era que el verdadero peligro no venía de la ciudad, venía del pasado. A unos kilómetros de ahí, en un pueblo más grande llamado Jalostotitlán, un hombre bajaba de un autobús con una mochila vieja al hombro. Tenía la piel curtida por el sol, los ojos duros y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Se llamaba Gerardo Mendoza y conocía a María del Carmen mejor que nadie, porque ella había huido de él. Años atrás, Gerardo había sido su pareja por un breve y oscuro periodo. Antes de conocer a Julián, antes de volver al pueblo, María había estado atrapada en una relación marcada por la manipulación y el miedo. Gerardo la había hecho sentirse amada y luego prisionera. Cuando se enteró de su embarazo, ella desapareció sin dejar rastro. Cambió de ciudad, de nombre en papeles, de trabajo, y él la buscó durante años.
hasta que un rumor llegó a sus oídos. Una mujer llamada María del Carmen, con un niño mayor y 2 pequeños, vivía en las afueras de San Pedro de los Milagros, sola, vulnerable, y ahora estaba allí, buscando venganza. Mientras tanto, en casa, Tomás estaba cada vez más unido a Esteban. Jugaban, cocinaban, hablaban como padre e hijo sin saberlo. María del Carmen veía todo eso con una mezcla de alegría y terror, porque no sabía cuánto tiempo más podrían tener esa paz. Una mañana, don Esteban le entregó un sobre. Esto es tuyo y de los niños. Es una parte de las tierras de mi padre. Legalmente ya están a tu nombre. Nadie podrá quitártelas. María se quedó en shock. No puedo aceptar esto, Esteban. Ya lo hiciste. Lo hice para protegerlos. Si algo me pasa, al menos tendrán algo. Ella bajó la cabeza. No quiero que te pase nada. Ya perdí a un esposo. No quiero perder a alguien más. Él la miró, serio. ¿Aún me tienes miedo? Ella dudó. Respiró hondo. No a ti, a todo lo que te rodea. Esa noche, mientras todos dormían, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, no uno más, no uno menos. María se levantó, el corazón en la garganta. Miró por la ventana y se congeló. Era Gerardo. No había cambiado tanto. Tenía la misma mirada dura, el mismo caminar lento, desafiante. Ella no sabía si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Abrió la puerta solo un poco. «¿Qué haces aquí?», murmuró con la voz quebrada. Gerardo sonrió, como si estuviera esperando esa pregunta. Pasaron los años, pero no te olvidé, y por fin te encontré. Ella intentó cerrar la puerta, pero él puso el pie en medio. No vengo a hacerte daño, María, solo quiero hablar. No tienes nada que decirme, respondió ella con rabia. ¿No? ¿Y el niño? ¿Él tampoco tiene derecho a saber quién soy? Ella se quedó en blanco. No te atrevas. ¿No me atreva a qué? ¿A reclamar a mi hijo? Tomás no es tuyo, escupió ella con furia. Y nunca lo fue. Gerardo la miró en silencio. Eso no lo decides tú. En ese momento, don Esteban apareció detrás de ella. ¿Quién es este hombre? Gerardo lo miró de arriba a abajo y luego soltó una sonrisa sarcástica. ¿Y tú quién eres? ¿El nuevo protector de María? Esteban lo enfrentó sin titubear. Soy el padre de ese niño, y si no te vas ahora mismo, llamo a la policía. Gerardo soltó una carcajada. La policía... No te hagas el valiente, Ramírez. Ya sé quién eres. Y créeme, no eres tan intocable como crees. María cerró la puerta con fuerza, con el corazón a 1000 por hora. Esteban trabó la cerradura y se giró hacia ella. ¿Quién es ese tipo, María? ¿Por qué dice que Tomás es suyo? Ella se derrumbó. Se sentó en el suelo, cubriéndose el rostro. No, no lo es, pero me conoció cuando estaba embarazada. Quiso obligarme a quedarme con él. Me escapé. Me escondí durante años. Pensé que nunca me encontraría. Esteban se arrodilló frente a ella. No estás sola. Ya no. Pero sabían que Gerardo no se iría así como así. Al día siguiente, alguien tiró piedras al techo durante la noche. Los niños lloraban. María apenas podía dormir. Esteban dormía con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. La tensión era insoportable, y entonces, cuando creían que no podía empeorar, llegó una citación judicial, firmada por Miranda Solórzano, con el apoyo de Gerardo Mendoza. Los acusaban de fraude familiar, usurpación de propiedades y ocultamiento de paternidad. Y si no respondían en menos de 72 horas, podrían perderlo todo.
la casa se volvió un campo de guerra invisible. Cada minuto era una tensión contenida, una bomba a punto de estallar. Los niños lo sentían. Ya no jugaban como antes, ya no reían. Solo miraban a sus padres con ojos asustados, como esperando que alguien los despertara de una pesadilla. Don Esteban, aunque herido en el orgullo, se mantuvo firme. Usó cada contacto que tenía para tratar de detener el ataque legal de Miranda, pero ella era rápida, cruel y, sobre todo, poderosa. Con el respaldo de documentos, grabaciones y firmas, había montado un caso que parecía invencible. Y lo peor, Gerardo estaba dentro del juego. Alegaba ser el padre de Tomás, que María lo había secuestrado, que lo había criado en secreto para robar una supuesta herencia. Y aunque la historia era un desastre lógico, en papel parecía coherente. Y eso bastaba para que el juez firmara la citación. María del Carmen había pasado su vida callando. Siempre creyó que el silencio protegía, pero ahora ese mismo silencio amenazaba con destruirla. ¿Y si lo perdemos todo?, le preguntó una noche a Esteban mientras lavaba platos con manos temblorosas. No lo vamos a perder, respondió él sin dudar. No puedes prometer eso. Sí puedo, porque esta vez no me voy a rendir. A la mañana siguiente, Esteban fue al centro del pueblo. Buscó a un notario amigo de su infancia. Le explicó todo. Y esa misma tarde firmó un documento frente a testigos, reconociendo legalmente a Tomás como su hijo. Aún sin pruebas de ADN, aún sin juicio. ¿Estás seguro?, preguntó el notario. Esto no tiene vuelta atrás. Más seguro que de mi propio nombre. Al volver a casa, le mostró el documento a María. Ella lo leyó en silencio y luego rompió en llanto. Nadie había hecho algo así por mí. No lo hice por ti, lo hice por él. Pero si me dejas, también lo haré por ti. Esa noche se abrazaron como si el mundo estuviera por acabarse. Y quizás sí lo estaba. Porque al día siguiente, cuando salieron rumbo a la audiencia en el juzgado municipal, ya los estaban esperando. Miranda los observaba desde una camioneta negra con los vidrios polarizados. Gerardo, al lado, masticaba chicle como si nada le importara. «Te ves bien, María», le dijo con cinismo, cuando la vio entrar. Ella lo ignoró. Dentro del salón, los argumentos comenzaron. Los abogados de Miranda presentaron pruebas, declaraciones de vecinos, documentos bancarios, registros alterados. Hicieron parecer a María como una oportunista, a Esteban como un hombre manipulado, a Tomás como una víctima de una historia mal contada. Pero entonces el abogado de Esteban presentó el nuevo documento, la declaración legal de paternidad, reconocida, firmada, sellada. El juez se mantuvo serio. ¿Y qué hay del señor Mendoza? ¿Tiene prueba alguna de su vínculo con el menor? Gerardo, por primera vez, pareció inseguro. No, pero sé que es mío. Estuve con ella. Me abandonó. Eso no es prueba, y usted no aparece en ningún documento relacionado con el niño. Tampoco consta su búsqueda legal en todos estos años. Miranda intervino, irritada. El punto aquí es la transferencia irregular de tierras. El niño solo es parte del disfraz emocional de esta historia. El juez levantó la mano. Señora Solórzano, lo emocional también importa cuando hay menores de por medio, y, por ahora, lo único irregular aquí es su insistencia.
Silencio total. María no lo creía. Don Esteban tomó su mano sin decir una palabra. «Necesito tiempo para deliberar», dijo el juez. «Pero les advierto, el uso del poder y la influencia para alterar la vida de personas vulnerables no será tolerado en mi sala». Cuando salieron del juzgado, Miranda estaba furiosa. «Esto no ha terminado», le susurró a Esteban, cerca del oído. «Tú no sabes lo que has hecho». Pero él ya no tenía miedo. «Sí sé lo que hice, y lo volvería a hacer». Días después, ya en casa, el ambiente seguía cargado de incertidumbre, pero había un respiro, pequeño, frágil, pero real. Esa misma tarde, María decidió sentarse con Tomás. Le explicó, con palabras suaves y sinceras, que don Esteban era su verdadero padre. Que Julián siempre lo amó como suyo, pero que ahora tenía la oportunidad de conocer su otra mitad. Tomás no dijo nada por unos minutos. Luego se acercó a don Esteban, que los miraba desde la puerta. «Entonces, ¿tú me querías antes de saber que era tu hijo?» «Desde el primer día que te vi». Tomás lo abrazó, lento, fuerte, y fue en ese momento cuando todo pareció tener sentido. Pero justo cuando la calma parecía llegar, una llamada sacudió todo otra vez. Era del hospital regional. La policía había encontrado a Gerardo, malherido en una zanja al costado de la carretera. Alguien lo había golpeado brutalmente y lo habían dejado ahí. La oficial al teléfono fue clara. Antes de perder la conciencia, repitió una sola frase, varias veces. Algo que no entendimos del todo. Decía: «El hijo no es solo tuyo. Dile a Esteban que revise bien la sangre». La voz de la oficial aún retumbaba en los oídos de don Esteban cuando colgó el teléfono. Dijo: «El hijo no es solo tuyo. Dile a Esteban que revise bien la sangre». Las palabras eran como un puñal sin forma que entraba sin avisar. Un mensaje dejado por Gerardo Mendoza al borde de la muerte, críptico, inquietante, pero lleno de peso. Esteban no podía dejar de repetirlo en su cabeza. ¿Qué quiso decir con eso? Esa noche, el silencio volvió a cubrir la casa. María, al ver la expresión de Esteban, supo que algo había cambiado. «¿Qué te dijeron?» «Gerardo está grave». Lo encontraron golpeado en una zanja. No se sabe quién fue, pero antes de desmayarse, dijo algo que no entiendo. Ella lo miró con temor. «¿Qué cosa?» Esteban tragó saliva. Dijo que el hijo no es solo mío, que revise bien la sangre. María retrocedió un paso. El aire se volvió denso. «No entiendo», murmuró ella. Esteban la miró fijo, buscando en su rostro una pista, una verdad que no había querido ver. «¿Hay algo que no me has contado, María?» Ella quiso negar, quiso mentir. Pero su cuerpo ya no le respondía. Se sentó, respiró hondo y dijo lo que llevaba años ocultando. «Cuando te fuiste, Esteban, cuando desapareciste de mi vida aquella vez en Tepatitlán, me quedé sola, embarazada. Pero antes de regresar al pueblo, tuve miedo, me sentía perdida. Estuve un par de semanas en una casa de huéspedes, y ahí fue cuando conocí a Gerardo». Esteban frunció el ceño. «¿Me estás diciendo que...?» «Gerardo nunca lo supo, pero yo ya estaba embarazada cuando lo conocí». Aún no lo confirmaba, pero lo sentía. Sin embargo, meses después, él empezó a sospechar que el niño podía ser suyo, y eso lo volvió loco. Esteban se levantó, caminando en círculos, procesando todo.
Entonces, ¿existe una posibilidad de que Tomás no sea mío? Ella cerró los ojos. Existe, sí, pero mi corazón siempre supo que era tuyo. Esteban se detuvo. El dolor en su rostro era visible, pero no por celos ni orgullo, era miedo. No se trata solo de saber de quién es, se trata de darle verdad a ese niño. Él tiene derecho a saber. María asintió en silencio, y al día siguiente, sin decir nada a Tomás, ambos fueron al centro de salud del pueblo. Se hicieron una prueba de ADN, simple pero suficiente. Solo buscaban una respuesta clara. Esperaron 3 días. 3 días en los que todo colgaba de un hilo invisible. Cuando llegaron los resultados, los leyeron juntos. Compatibilidad, 99.8%. Tomás sí era hijo biológico de Esteban. María rompió en llanto. Esteban se quedó sin palabras. El mensaje de Gerardo no había sido más que otra manipulación. Su última carta, tal vez. Una manera de sembrar duda, de romper lo que no pudo controlar. Días después, Gerardo murió por las lesiones internas. Nunca dijo más, y con su muerte, también se fue la última sombra del pasado. En el juzgado, Miranda intentó apelar la decisión del juez. Pero la declaración legal de paternidad, los resultados del ADN y las denuncias por acoso de Gerardo cambiaron el rumbo. La corte falló a favor de María del Carmen y don Esteban. El terreno, la casa y la custodia del niño quedaron legalmente en sus manos. Miranda desapareció de la escena, silenciada por su propia arrogancia. Pasaron los meses. Don Esteban dejó atrás los trajes, las oficinas y las tierras heredadas. Construyó una pequeña casa de ladrillo al lado del terreno de María. Juntos, con sus propias manos, levantaron una nueva vida. Tomás ahora sabía la verdad. La había digerido con la sabiduría de los niños nobles. Entendió que tenía 2 padres en el corazón, uno que lo crió y otro que lo estaba aprendiendo a amar. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, María del Carmen salió al patio y vio a Esteban sentado en la tierra, con Andrés en sus piernas y Tomás lanzando piedras al río. Ella se acercó y le susurró: «Pensé que no quedaba bondad en este mundo». Él la miró, y yo pensé que ya no merecía segundas oportunidades. María sonrió, con lágrimas en los ojos. «No sé si esto es un milagro». «Lo es», dijo Esteban, «solo que vino disfrazado de necesidad». Ambos miraron al cielo, no con miedo, sino con paz, porque ahora sabían que a veces los milagros no caen del cielo. A veces están tirados en el camino, esperando que alguien los levante. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que viene en las próximas. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de nuestras historias más conmovedoras. Aquí, cada historia es real, intensa, y puede cambiar la forma en que ves la vida. ¿Te atreves a sentir otra vez? Nos vemos en el próximo video.